Se abre esta sesión académica en honor de don Fernando García Gutiérrez, sacerdote jesuita y numerario de esta Real Academia de Santa Isabel de Hungría desde el año 1989 hasta el año 2018, que fue la fecha de su fallecimiento. Fue siempre el padre Fernando una persona entrañable, comprometida, que ostentó a lo largo de los años distintos cargos en la Junta de Gobierno, siendo el último el de vicepresidente. Esta noche tenemos el honor de contar entre nosotros con el ilustrísimo señor alcalde, presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Coria del Río, y mi querido amigo de la infancia, el ilustrísimo señor don Juan Manuel Suárez Japón, actualmente vicepresidente ejecutivo de la Asociación Hasekura. Él fue también, como todos sabemos, consejero de Cultura de la Junta de Andalucía y, por supuesto, también rector magnífico de la Universidad Internacional de Andalucía, etapa en la que tuvimos la oportunidad de colaborar muy estrechamente en distintas e importantes publicaciones, siendo lo más importante, como digo, el honor de ser amigo suyo. Por supuesto, esta noche vamos a hacerle este sentido y merecido homenaje al padre Fernando, y quién mejor que doña Elena Barlés Baguena, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza y académica correspondiente por presentación que hizo en su momento de ella el propio padre Fernando. La profesora Barlés ha realizado un trabajo interesantísimo que ha sido estampado en negro sobre blanco, que se ha editado con el sugestivo título de Fernando García Gutiérrez, pionero del estudio del arte japonés en España. Este es el motivo por el que hoy nos reunimos en esta su casa, a la que doy la bienvenida a todos los presentes, y con esta idea pues vamos precisamente a proceder a la presentación de este libro. Tras estas palabras de bienvenida y de recordación del padre Fernando, le voy a dar el uso de la palabra al ilustrísimo señor don Juan Manuel Suárez Japón, quien, como he dicho anteriormente, en su función de vicepresidente ejecutivo de la Asociación Hasekura, pues nos va a dirigir unas palabras. Con el permiso de, abusando de la amistad y con el permiso del presidente, yo quisiera expresar de pie lo que tenga que decir, porque este asiento no hace honor a mi estatura. Querido presidente, como siempre, una alegría reencontrarme contigo, tantos años ya, desde que coincidimos en las aulas de la Escuela Normal del Magisterio y luego en la Facultad de Filosofía y Letras, y la última vez, como has tenido ocasión de recordar, en la Universidad Internacional, donde fuisteis un colaborador muy valioso. En todos los programas de verano había una presencia de arte dirigida por Juan Miguel y a la que venían también profesores de altísimo nivel. Saludo y agradezco la presencia del alcalde de Coria del Río, Modesto González, de su concejal delegada de Asuntos Relacionados con Japón y también de Cultura, porque desde hace años, y sobre todo desde que ellos están al frente de la gobernación del pueblo, los trabajos del ayuntamiento en materia de Japón y los trabajos de la asociación Hasekura van de la mano, como no podía ser de otro modo, porque lo que sería del todo punto ridículo es que queriendo las dos instituciones lo mismo y fuéramos cada uno por camino distinto. Así que yo agradezco siempre que puedo al alcalde y a Conchi Renedo
en fin, cómo han asumido esta causa y lo bien que trabajamos juntos. Saludo también al cónsul honorario de Japón en Sevilla, José Japón Sevilla, buen amigo, presente también en todas las actuaciones relacionadas con Japón que hacemos en Coria. Quiero también saludar aquí, porque presentando un libro no está de más decir que está aquí Jesús Parrado, que fue su impresor en la empresa Coria Gráfica, donde, como veis, se trabaja con tanta pulcritud y que es los talleres de donde han salido los libros de nuestra colección Temas Japoneses, del cual este es el número 6 y está ya imprimiéndose el número 7. Saludo también a algunos miembros de la Asociación Hasekura y, por supuesto, a todos los señoras y señores, amigos y amigas que estáis aquí. En el año 1997, en el mes de octubre, se creó la Asociación Hasekura, Asociación de Amistad Hispano-Japonesa Hasekura. Se creó por el impulso de quien entonces era el embajador de Japón en España, Yutaro Sakamoto, un embajador que hizo mucho por la alianza entre Corea del Río y Japón, y a quien le tenemos siempre en la memoria. Él fue capaz de sumar y de reconocer sus esfuerzos con Virginio Carvajal Japón, que ya para entonces llevaba más de 10 años, recibiendo a visitantes japoneses de distinto pelaje, de distintos orígenes y preocupaciones, desde profesores hasta periodistas, hasta turistas interesados que venían y que, para su sorpresa, encontraban la respuesta a sus preguntas no en una biblioteca ni en un archivo histórico, sino en una tienda de repuestos de automóviles, donde Virginio les atendía y les comentaba todo lo buenamente que él podía, y donde nos dejó una lección extraordinaria, porque Virginio no sabía japonés ni sabía inglés, y los japoneses que venían no sabían español y tampoco sabían inglés. Y a pesar de eso, se pasaban todo el día hablando y llegaban a acuerdos y se iban luego a tomar copas. Y esto nos enseñó a que cuando dos quieren, la comunicación se produce siempre. Y que cuando uno de los dos no quiere, pues la comunicación, aunque hablen la misma lengua, no funciona. La creación de la Asociación Hasekura, por tanto, no inauguraba nada, sino que lo que venía a ser era la confirmación, el respaldo institucional desde la embajada japonesa del valor de lo que estaba haciéndose allí en Coria, ya les digo, centrado fundamentalmente en la figura de Virginio Japón y también de los que en ese momento estábamos a su lado y hemos estado desde entonces. Por tanto, para nosotros como asociación es una satisfacción grande poder hacer este acto de presentación de un libro de nuestra colección de temas japoneses, hacerlo aquí en la Academia Sevillana de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría y hacer un libro, presentar un libro que habla de alguien que en esta academia ha sido corazón, alma, espíritu y también me atrevo a decir, presidente, y alegría, porque Fernando, a quien tuve el honor de conocer demasiado poco, no más de 4 o 5 años, apareció en nuestra vida el 11 de marzo de 2014, cuando vinimos a hacer un acto de in memoriam de las víctimas del tsunami de Japón, al que estuvo el embajador, estuvo también el modisto internacional Kenzo Takada, que acaba también de fallecer hace poco víctima de COVID, y hicimos ahí un acto que terminaba con un funeral en la Catedral de Sevilla. Para sorpresa de los japoneses, aquella misa se ofició en japonés, y el oficiante fue Fernando García Gutiérrez. Bueno, desde entonces hemos mantenido mucha relación. Mis últimos encuentros con él han sido ahí en el Palacio Arzobispal, en el despachito pequeño que él tenía, lo cual me dejó también otra lección, y es que no por mucho grande y por mucho espaciosos que se tengan los despachos, el que lo ocupa es grande. Se puede ser muy grande y tener un despacho muy pequeño, y ese era el caso de Fernando. Cuando
en este tiempo de mi jubilación, que dedico tanto tiempo a leer cosas de Japón, porque es un tema del que no puedo ni considerarme ni experto ni conocedor, pero sí interesado, y leo mucho. Leí un artículo de Elena Barlés sobre Fernando García Gutiérrez. Pues inmediatamente me puse en contacto con ella y propuse ante a los miembros de la asociación que el libro que correspondería este año podía ser un homenaje a Fernando García Gutiérrez, a quien nosotros ya habíamos hecho socio de honor, con tan mala fortuna que no pudimos entregarle el título y tuvimos que hacerlo en la casa de la Compañía de Jesús, de la calle Jesús del Gran Poder, a Guillermo Rodríguez Izquierdo, a otro sacerdote jesuita, a Fernando Rodríguez Izquierdo, que está aquí con nosotros. Se lo agradezco mucho, como siempre que tenemos alguna actividad. Y entonces a todos nos pareció una idea excelente. Hablé con Elena y Elena se puso a la tarea con un entusiasmo digno de todo elogio. Y curiosamente, desde que empezamos a hablar de esto, si miento puedes denunciarme, teníamos la ilusión de que este libro tenía que presentarse aquí. Y hoy lo estamos presentando. Algunas veces se cumplen los deseos. De Elena no diré mucho que no se sepa ya en esta casa. Ella es catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. En este momento es decana de la Facultad de Filosofía y Letras y tiene un currículum alrededor de los temas de historia del arte japonés, multipremiado, multireconocido, y tiene también una distinción que Fernando Rodríguez Izquierdo y yo mismo también tenemos. Es la distinción que el gobierno japonés hace a determinadas personas no japonesas que se ocupan de difundir y de estrechar los lazos de la cultura española y de la cultura japonesa. Es la Orden del Sol Naciente. Yo me considero honrado, entre otras cosas, de llevarla por poderla compartir y por equipararme con personas como Elena y como Fernando. Así que, Elena, el sueño se cumplió. Usted tiene la palabra. Excelentísimo señor don Juan Miguel González Gómez, presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, señor don Juan Manuel Suárez, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Hasekura Tsunenaga, señor alcalde de la ciudad, de la localidad bellísima de Coria del Río, señores académicos, señoras académicas, señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento a la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y particularmente a su presidente, el señor don Juan Miguel González Gómez, y a su secretario general, que lo tenemos también aquí, don Fernando Fernández Gómez, por haberme invitado a acudir a este acto organizado por esta vetusta corporación a la que tengo el honor de pertenecer en mi condición de académica correspondiente, lo cual llevo con enorme orgullo. Y les doy las gracias por invitarme para presentar ante el público este sencillo trabajo titulado Fernando García Gutiérrez, pionero del estudio del arte japonés en España, que ha sido, les aseguro, un placer redactar, pues se dedica a esbozar la vida y la trayectoria de este jesuita que tanto hizo por los estudios de arte japonés en España y que además fue mi maestro, mi sensei, como se dice en japonés, y por ello le profeso un profundo y gran afecto. También quiero dar las gracias a la Asociación de Amistad Hispano-Japonesa Hasekura Tsunenaga, con sede en la bella localidad andaluza de Coria del Río, que creada en el año 1997 ha estado desarrollando una encomiable y muy variada labor con el objetivo de lograr el mutuo entendimiento entre Japón y España. Le doy las gracias porque ha tenido a bien publicar este trabajo magníficamente impreso por la persona que nos acompaña aquí en esta sala. De forma muy especial y de forma efusiva, quiero dar las gracias también al doctor
Juan Manuel Suárez Japón, profesor de las universidades de Córdoba y Cádiz, catedrático de Geografía en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que fue, como se ha dicho, rector magnífico de la Universidad Internacional de Andalucía y que actualmente, también lo hemos mencionado, es presidente ejecutivo de la citada asociación. Y se lo quiero agradecer, y aquí lo veo, porque él tuvo precisamente la iniciativa de contactar conmigo para poder hacer esta obrita y además me ha ayudado muchísimo en todo lo que es la producción, el proceso, incluso su familia ha participado haciendo ese magnífico diseño de la portada. Gracias de verdad. Y finalmente también me gustaría dar las gracias, y además de todo corazón, a todas aquellas personas extraordinarias que me han ayudado a redactar esta obra. A muchas ya de ellas las conocía personalmente y son muy entrañables amigos, y sin embargo a otras las he podido descubrir y conocer precisamente con esta ocasión. Y esto para mí ha sido otro nuevo y precioso regalo que me ha dado mi maestro, ¿no? El poder contactar, el poder hablar con ellos, el poder compartir experiencias. No me quiero dejar algunas de ellas que son esenciales, aunque hay muchas. Quiero dar las gracias al hermano de Fernando García Gutiérrez, José Ignacio García Gutiérrez, a su sobrino, Ignacio García Pomar, por supuestísimo al estudioso Fernando Rodríguez Izquierdo, siempre los confundíamos, eran nuestros Fernandos ambos dos, aunque hay un tercer Fernando también en la academia, que lo vemos por allí, al padre jesuita Guillermo Rodríguez Izquierdo, muchas gracias. Gracias. Al estudioso Federico Lanzaco Salafranca, a la religiosa carmelita descalza del convento de San José del Carmen de Sevilla, que es la japonesa Mitsue Takahara, la Madre Teresa de María, que es un encanto, y también al secretario general de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría en Sevilla y amigo personal, don Fernando Fernández Gómez. También al padre jesuita Antonio Maldonado, que le acompañó en todo su periplo de viaje desde lo que fue España, Francia, Marsella, Yokohama, y que llevó un proceso de formación idéntico al que tuvo que seguir Fernando García Gutiérrez. Todos ellos me han proporcionado fotografías, preciosos y sustanciosos datos, impresiones, anécdotas, opiniones sobre Fernando García Gutiérrez, que ha sido un material absolutamente fundamental, junto con las entrevistas que yo le realicé personalmente a Fernando García Gutiérrez y a toda la recopilación de artículos de revistas, de periódicos, etcétera, que me han permitido y que han sido las fuentes fundamentales para elaborar esta obra. Y ya, tras este apartado de justos agradecimientos, es bueno ser agradecido y de bien nacido, voy a pasar a comentarles ya pues, los aspectos más interesantes o un pequeño esbozo del contenido que van a ustedes poder encontrar y espero que leer con mucho gusto, que es este librito que, como les he dicho, se titula Fernando García Gutiérrez, pionero del estudio del arte japonés en España. Y así vamos. Bueno, como muchos de los estudiosos que nos dedicamos al arte japonés en la actualidad, yo conocí a Fernando García Gutiérrez a través de una de sus más importantes obras, concretamente esta obra que ven en pantalla, que se titula El arte del Japón, que es el volumen número 21 de la colección tan importante de historia del arte, que es conocida como Summa Artis, que es editada por la editorial Espasa Calpe, y concretamente este tomo fue editado en el año 1967. Yo tuve la suerte de estudiar la licenciatura de Historia del Arte, teniendo como profesor a un eminente aragonés que es Federico Torralba Soriano, catedrático que estaba enamorado del arte japonés, que me impartió en cuarto de carrera la asignatura de Arte Extremo-Oriental. Y, por supuesto, era amigo de Fernando García Gutiérrez y nos recomendó que sobre todo tuviéramos como libro de cabecera en la asignatura el tomo de su querido amigo. Y yo he de confesarles que era muy empollona y así efectivamente lo hice. Y quiero recordar con un cariño inmenso aquel momento en el que empecé a leer esa obra, ¿no? Y como un abanico se iba desplegando con una claridad diáfana y con una sensibilidad exquisita todo lo que era el arte japonés. Gracias a la obra de Fernando pude tomar contacto con un arte a la par exquisito, refinadísimo,
sofisticado, hiperdecorativista en algunos casos, y a la par también sencillo, humilde, rústico, inacabado, imperfecto, pero que es capaz de suscitar profundos sentidos de belleza. Un arte vinculado con la naturaleza, un arte antiguo, tradicional y a la par de una modernidad extraordinaria. Gracias a él, gracias a este libro, bueno, y también a mi profesor Federico Torralba, todo hay que decirlo, pude conocer a Japón, que realmente me cautivó. Cosas del destino, que no les voy a relatar a continuación porque sería muy largo, pues con el paso de los años yo he terminado dando esta asignatura en el seno de mi universidad. Y eso me ha brindado la oportunidad, o me brindó la oportunidad, de conocer más y mejor a Fernando García Gutiérrez, que llegó a convertirse en mi maestro y sobre todo llegó a convertirse en mi amigo. Aún me acuerdo la primera vez que le conocí. Decidimos en mi departamento hacer una primera semana cultural japonesa en el año 1999. Entonces me acompañaba el que fue mi primer discípulo, la primera persona en la que dirigía la tesis doctoral, que es el actual profesor David Almazán, que es como si fuera mi hermano. Y fuimos a buscarle, invitamos a Fernando García Gutiérrez a esta semana y fuimos a buscarle a la estación y decíamos, ¿y cómo lo vamos a reconocer? Y de pronto vimos a lo lejos un sacerdote con una sonrisa blanca, espléndida, luminosa, y dijimos, seguro que es él. Y efectivamente así fue. Y era el año 1999 y con esa risa, esa sonrisa espléndida, vino año tras año con toda continuidad hasta el año 2016, que fue la fecha en la que por última vez participó en nuestra Semana Cultural Japonesa. Fernando García Gutiérrez pertenecía a un grupo de españoles de extraordinaria categoría intelectual y amplia formación que en el periodo de la posguerra, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, partieron como misioneros a Japón. Sobre todo fueron jesuitas, aunque también de otras órdenes religiosas. Allí en Japón residieron durante largo tiempo, donde adquirieron un perfecto dominio del japonés y además tuvieron un auténtico digamos, afán por conocer con profundidad y de una forma académica distintos aspectos de la historia, de la vida, de la cultura, del arte de Japón. Tras esos años de experiencia, fueron regresando poco a poco a su país de origen y allí empezaron a desarrollar una importantísima labor de difusión de la cultura japonesa con ese bagaje extraordinario que habían cogido en su mochila. Entre ellos se encuentran Federico Lanzaco, Antonio Cabezas, Jesús González Vallez, José María Ruiz, nuestro querido Fernando Rodríguez Izquierdo, aquí presente, Ángel Ferrer y, por supuesto, también Fernando García Gutiérrez, que deben de considerarse con toda justicia los pioneros de la japonología en España. Son figuras gigantes. Yo ahora veo sus currículums, cómo han trabajado y cómo han sido, y realmente los demás nos hemos apoyado sobre sus hombros para poder sobresalir un poquito, tan solo un poquito. Con esta generación que nosotros llamamos cariñosamente, los 7 samuráis, todos hemos aprendido muchísimo y tenemos una deuda eterna. Pero aquellos que nos dedicamos al arte de Japón, a su presencia en España, a su influencia en España, tenemos una gratitud infinita a Fernando García Gutiérrez, nuestro maestro. Y vamos a hablar sobre Fernando García Gutiérrez. Fernando García nació en Jerez de la Frontera el 20 de septiembre del año 1928 en el seno de una familia culta y de profundas convicciones religiosas. Era hijo de Manuel y María Teresa, una pareja que, por cierto, contrajo matrimonio en Zaragoza. Eso ya significaba algo, ya se veía que había una vinculación, concretamente a la iglesia de San Gil de Zaragoza, que siempre que venía Fernando íbamos a visitar, íbamos a rezar allí. Una ciudad, Zaragoza, la mía, donde trabajaba el padre de Teresa, que era Eduardo Gutiérrez Rey, que había sido destinado como director del Banco de España en su sede en Aragón. Una vez que contrajeron matrimonio, pues ya fueron a formar su familia en Jerez. Un Jerez que era más o menos como estas fotografías que vemos en pantalla. Y allí formaron una familia
muy unida, de profundos valores religiosos, como he señalado, confirmada por los padres de Fernando, María y Manuel, y también por un total de 6 hijos que tuvieron, una niña que murió tempranamente, y 5 hermanos, que son Eduardo, Manuel, José Ignacio, Juan Miguel y el mayor, que era Fernando García Gutiérrez. Miren qué monada de Fernando García Gutiérrez, lo podemos ver aquí. Era un niño realmente monísimo, vestido además de manera carlista, ¿no? Estaba vinculada con esta tendencia. Es curioso que ya empezó a tener muchos vínculos desde pequeñito con la Compañía de Jesús. Como ustedes bien conocen, cuando se proclamó la República en el año 1931, se prohibió que existieran en su Constitución que pudieran residir en España aquellas órdenes religiosas o aquellas instituciones, asociaciones que tuvieran dependencia de otro tipo de instituciones extranjeras. Como también seguro muchos de ustedes sabrán, la Compañía de Jesús tiene uno de sus votos de obediencia al Papa, con lo cual en el año 1932 salió una orden por la cual se disolvía la Compañía de Jesús y se instaba a sus miembros a abandonar el país. Pero no todos se fueron. Hay algunos que quisieron permanecer en sus lugares de origen buscando refugio en algunas casas. Y curiosamente, la casa de los Gutiérrez fue una de esas residencias donde pudieron estar una temporada. Él lo recordaba y decía, estaban en el sótano y además fueron estos padres jesuitas los que le dieron la primera comunión en el pequeño oratorio que tenían en su casa por entonces en la calle Antona de Dios de Jerez. Fernando, como sus hermanos, y siguiendo esta tradición vinculada con la Orden de Jesús, con la Compañía de Jesús, realizó su bachillerato en régimen de internado en el Colegio de Jesuitas de San Estanislao de Kostka en Málaga. Y allí, precisamente, en ese colegio, pudo conocer de una manera más profunda el espíritu de San Ignacio y las empresas misioneras del carismático San Francisco de Javier, que había ido por Asia y que había ido hasta Japón. Y allí surgió su vocación, que le llevó precisamente a solicitar su ingreso en la Compañía de Jesús muy poquito antes de cumplir los 18 años. Aquí lo tenemos, jovencísimo. Y a partir de ese momento empezó ese largo periplo de formación que todos los jesuitas suelen llevar para convertirse en tales. Tuvo 2 años de noviciado, 3 años de estudios de humanidades, otros 3 de filosofía en el Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo en Chamartín de la Rosa en Madrid, y además incluso tuvo una estancia en Irlanda para perfeccionar su inglés, y además realizó una licenciatura en Filosofía y Letras con la especialidad de Estética por la Universidad de Barcelona. Siendo ya jesuita y dada su enorme admiración por San Francisco de Javier, ello le llevó a solicitar como misión a Japón. Quiso expandir el Evangelio a ese país lejano y extraño, de igual manera que había hecho este santo navarro al que tanto veneraba. Y efectivamente así fue. Su solicitud fue concedida, cosa que era bastante difícil en aquella época porque había que tener una formación y un carácter muy especial, puesto que Japón era un país distinto y distante, ¿no? Y allí fue tras los pasos de San Francisco Javier. Fernando, con 27 años, partió rumbo al país del sol naciente, concretamente en diciembre del año 1955. Viajó en el barco que se denominaba Laos, era un barco francés que hacía un recorrido específico desde Marsella hasta Yokohama y fue acompañado con otros compañeros. Es el caso, y lo tenemos aquí, de Juan Antonio Artillo, que fue hermano, el padre Antonio Maldonado, con el cual he hecho una gran amistad, que tiene ahora 89 años, pero me ha contado todo lo habido y por haber sobre Fernando, y también el que fue y sigue siendo un gran estudioso de Japón, que es Federico Lanzaco Salafranca. El viaje de Marsella a Tokio duró nada menos que 33 días y con muchísimas aventuras. Pero no voy a hacer spoiler, se la tendrán que mirar en el libro, ¿de acuerdo? Porque, bueno, hasta hay alguna anécdota en que
Fernando se llevó en su maleta una botellita de Jerez, y bueno, después de pasar por el mar de la Conchinchina, bueno, brindaron todos los compañeros, porque pasaron también épocas terribles de mar y bueno, no les voy a contar nada porque lo tienen que leer. Llegó a Yokohama el 16 de enero del año 1956 y una vez en Japón también Fernando acometió nuevos estudios. Cursó los preceptivos 2 años en lengua y cultura de Japón en el Centro de Cultura Japonesa que tenía la Compañía de Jesús en la provincia de Kanagawa, era un lugar que se llamaba Taura. Estudió 4 años en la Facultad de Teología de la Universidad de Sofía y también hizo estudios especiales de arte en Asia Oriental, una especie de diplomatura que le sirvió para empaparse de lo que era el arte japonés. La universidad privada, conocida entre nosotros como Universidad de Sofía, tuvo y sigue teniendo un enorme prestigio en Japón. Fue una universidad fundada en el año 1913 por los hijos de San Ignacio y además surgió como un encargo del Papa Pío X, quien pidió a los jesuitas que crearan un centro universitario en la capital de Japón como un foco de cultura cristiana en lo que es Asia Oriental. Tuvo sobre todo un empuje extraordinario en tiempos del padre Arrupe, porque vivió mucho tiempo en Japón, como luego podremos comprobar. Una vez que ya tuvo sus estudios concluidos, pudo Fernando García Gutiérrez ordenarse. Su ordenación sacerdotal tuvo concretamente lugar el 18 de marzo del año 1962 en la iglesia de San Ignacio de Tokio, que era una parroquia internacional que estaba dirigida por los padres jesuitas de la provincia de Japón. Pronto, con esa formación, un bagaje impresionante, se integró en las labores docentes de la Universidad de Sofía. Y claro, allí, en esta universidad, no solamente enseñó arte español, que conocía profundamente, sino que también dio a conocer el arte oriental. Y fue profesor hasta nada menos el año 1970. Y eso sí, con ese carácter que tenía abierto, optimista, lleno de simpatía, fue extraordinariamente querido por todos sus compañeros y por sus alumnos, especialmente por sus alumnos, que los llevaba de excursión, como podemos ver aquí, o aquí, en estas imágenes. Incluso se los llevó a Estados Unidos. Una foto que tengo privilegiada porque tuve una suerte impresionante de poder hacer, digamos, el escaneo de todas las fotografías que tenía Fernando Gutiérrez, que las guardo como en oro en paño. También tuvo unos contactos extraordinarios con sus compañeros, ¿no? Aquí tenemos también de nuevo al padre Antonio Maldonado, aquí un jovencísimo, Fernando García Gutiérrez, y por supuesto tuvo una serie de labores pastorales que hacía compatibles con sus labores docentes, lo cual le llevó a integrarse con todas las gentes de Japón. Me contaba, ¿no? Hice una gran amistad con mucha gente muy diversa que me aportaron muchísimo en mi vida. Y por supuesto en Japón disfrutó de sus hermosos paisajes, de sus festivales y por supuesto subió al monte Fuji, a esa belleza de monte, el más alto de Japón con sus 3.776 metros. A nosotros nos encanta porque es muy simétrico, pero a los japoneses les gusta porque tiene un toque de asimetría, ¿no? Esto habla mucho de las idiosincrasias diferentes entre Oriente y Occidente. Esta imagen me encanta. A un Fernando Gutiérrez, excursionista muy jovencito, y además no solamente hizo esta excursión, sino que también, se recorrió prácticamente todo Japón. Y como no, visitó sus refinadas artes y sus magníficos monumentos. Decía Fernando Gutiérrez en una de las entrevistas que le realicé: el arte oriental me causó una profunda impresión. Desde el primer momento me sentí enormemente atraído por él y me fascinó su estética. Estuvo contemplando el río Anji, esa maravilla de jardín seco con 15 rocas, donde el silencio y la espiritualidad aparece concentrada. Y como no, se hizo la preceptiva fotografía con el gran Buda de Kamakura, un Buda de bronce de más de 16 metros. Y de todo este arte que contempló en las ciudades, en los museos que recorrió, que además estudió a través de una
bibliografía en japonés porque dominaba su idioma, le asombraba esa capacidad de expresar mucho con el mínimo de elementos, la tendencia minimalista que en Japón existía desde siempre y su estrecha unión con la naturaleza. Y de hecho también aprendió el arte de ikebana en la escuela clásica Kamakura Kadokai en el año 1957. El arte del ikebana es el arte de la composición floral de acuerdo con unas normas específicas y que además une profundamente con la naturaleza y es un medio de meditación personal. Pero sobre todo conoció a toda una serie o rosario de personas de toda clase y de condición que marcaron su trayectoria y con los cuales estableció una muy entrañable amistad. Desde Shoji Hamada, que es uno de los más importantes ceramistas del siglo XX en Japón, que es tesoro, que fue, porque ya falleció, tesoro viviente de Japón, o por ejemplo un gran diplomático japonés que es Yachihiro Suma, que fue ministro plenipotenciario en España, que además atesoró una importantísima colección de arte español que luego ha ido a parar al Museo de Arte de la Prefectura de Nagasaki. Y también conoció al profesor Kanji Keiso, que es uno de los pioneros de los investigadores de arte español en Japón. Él ha sido el autor de libros dedicados al Greco, Picasso, Velázquez, etc. Y por supuesto conoció Fernando, a José González Vallés, dominico, gran experto en historia de la filosofía japonesa, y a un jovencísimo con su bellísima esposa, Fernando Rodríguez Izquierdo, gran especialista en el campo de la literatura japonesa y muy especialmente en el haiku. Es la primera tesis doctoral que se hizo sobre este tema en España, la de Fernando Rodríguez Izquierdo. Pero yo creo que la persona que más le impactó y con una mayor profundidad fue sin duda el padre Pedro Arrupe. Pedro Arrupe estuvo en Japón del año 1938 al año 1965. Recordarán ustedes que fue testigo de todo el terrible suceso del lanzamiento de las bombas atómicas. Además, él era médico, ¿no? Y estuvo ayudando muchísimo. Arrupe fue nombrado superior de lo que era la provincia o la misión de Japón en el año 1954 y permaneció en el archipiélago nipón hasta que fue nombrado prepósito general de la compañía, puesto que desarrolló entre el año 1965 al 1983. Tuvo con Fernando una amistad muy especial y él realmente, Fernando lo veneraba. En una de las entrevistas me decía así: para mí es una de las personas que más ha influido en mi vida como jesuita. Él era un hombre de Dios extraordinario, con muchísimas cualidades humanas. Era una persona de un corazón universal. El mundo entero contaba para él. Su principal cualidad era que se daba por completo a la gente. Y no solamente conoció a estas personalidades, sino también entre sus compañeros estableció una gran amistad con Diego Pacheco López de Morla, que fue director del famoso Museo de los 26 Mártires de Nagasaki, o también con Guillermo Rodríguez Izquierdo, que luego además vivió con él aquí en la residencia de jesuitas en Sevilla. También, por ejemplo, a Giuseppe Pitao, que llegó a ser rector de la Universidad de Sofía. También, aunque ya esto por otras vías, el sacerdote y escritor aragonés, por cierto, José María Javier Hortas, que aparece también en pantalla, y a otros muchos que están allí señalados en la pantalla, que pueden ustedes apreciar, pero yo destacaría al padre Adolfo Nicolás Pachón, que fue también prepósito general de la Compañía de Jesús. Aquí lo vemos con nuestro querido Papa Francisco. La impronta de Japón en Fernando jamás desapareció y fue realmente muy profunda. Él decía: el descubrimiento y mi encuentro personal con Japón fue algo imborrable en mi memoria y en lo más hondo de mi corazón. Y reconozco que mi estancia y contacto con Japón es lo que más me ha enriquecido humanamente, al abrir mucho más mi horizonte y descubrir valores increíbles en las personas tan distintas con las que he tenido la oportunidad de tratar.
Eso sí, echaba muy en falta a su familia, pero de vez en cuando en este periplo viajaba a España. Y de hecho tenemos aquí esta preciosa fotografía que he querido incorporar en este PowerPoint, donde aparece Fernando García Gutiérrez con sus queridísimos padres, María Teresa y Manuel. Pero, como les he señalado, esta experiencia japonesa se desvaneció, o por lo menos se cortó, aunque nunca desapareció, en el año 1970, que es el año en el que va a volver a España. Pero Japón seguirá con él. Es más, va a abrir nuevos caminos hacia este país, hacia el país del sol naciente. En el año 1970 fue cuando el padre Arrupe pidió al padre Fernando que regresase a España para que se encargase de la oficina de conexión en Sevilla con la misión de Japón. Y desde entonces nuestro jesuita vivió en esta hermosa capital, que yo le acabo de decir a Fernando Fernández que vivir en Sevilla es un plus para ser más feliz, porque yo veía allí la Giralda, esas vistas maravillosas. Esta ciudad es una maravilla. Esto es un pequeño Kit Kat, un pequeño paréntesis, una notacita a pie de página. Bueno, aquí en Sevilla pues se dedicó a ser director de la Procura de la Misión de Japón, pero también fue recibiendo distintas responsabilidades en relación con la Compañía de Jesús. Por ejemplo, se dedicó a recaudar fondos para la Misión de Paraguay, fue el mentor de los procesos de canonización o de beatificación de otros compañeros jesuitas. Hizo muchas labores, pero también hizo una labor pastoral diaria. He querido traer este pequeño fragmento de la entrevista que le hice a Guillermo Rodríguez Izquierdo, que decía así: Fernando se comprometió en actividades de promoción vocacional, dirigió ejercicios espirituales, llevaba la comunión a personas impedidas, fue conciliario de equipos de matrimonios, acompañó espiritualmente a muchas personas. Los llamaban continuamente por teléfono y dedicó muchas horas a atender detenidamente esas llamadas y a recibir visitas en el piso bajo de la residencia de la calle Jesús del Gran Poder. Desplegó una enorme generosidad y ayudó a mucha gente en lo económico, en lo familiar y en lo pastoral. Y en todo ello, Fernando transmitía su alegría y su profunda experiencia de unión con Dios. Es verdad, me comentaban que la misa del domingo era muy tarde, las 9, pero la misa del domingo estaba así. Y es más, les voy a contar una anécdota. Cuando celebré los 25 años de casada, le invité a Fernando García Gutiérrez a que celebrara una misa, porque mi marido es exalumno de jesuitas y yo me casé en el Colegio de Jesuitas en El Salvador. Y toda la familia, después de la misa, me dijo: oye, por favor, dile a este sacerdote que se venga a Zaragoza, que entonces iremos todos los días a misa. Porque tenía algo especial, sabía transmitir. Hacía unas homilías cortas, sencillas, pero que iban al corazón. Pero además, no solamente hizo eso, porque claro, en el contexto de la Archidiócesis de Sevilla, pues también tuvo mucha amistad con Carlos Amigo Vallejo, arzobispo metropolitano de la ciudad entre el año 1982 al 2009. Y precisamente él le nombró delegado diocesano de Patrimonio Histórico-Artístico de la Archidiócesis de Sevilla, que vaya a trabajo, como si no tuviera patrimonio, Sevilla. Tremendo. Y allí, como ha comentado precisamente Juan Manuel, en ese pequeño despacho, guió con enorme eficacia y gestionó muy bien el patrimonio enorme, ¿no?, de esta maravillosa ciudad durante más de 15 años. Aquí, en el ámbito de la diócesis, pues bueno, pues también tuvo grandes amistades. Es el caso de José Enrique Ayarra Jarne, además aragonés de Jaca, concretamente un gran organista. De paso les voy a presentar a mi marido, que estaba aquí, es el que tenemos por aquí. Y además de todas estas labores, pues ya desde el principio, desde el momento en que llegó, ya empezó a difundir el arte y la cultura de Japón. Amaba tan profundamente al pueblo japonés que quiso transmitir a sus compatriotas todos sus valores. Siguió cultivando su pasión y sus conocimientos sobre el arte japonés y, de hecho, viajaba a Japón a menudo para enriquecerse, para leer nuevos libros, para conocer nuevas visiones del tema fundamental que él trataba, que era el arte de Japón. De hecho, emprendió
tempranamente una encomiable labor de difusión de las manifestaciones artísticas niponas. Vean estos artículos del ABC del año 1970-71, donde ya empezaba a hacer semanas culturales. Trajo hasta un maestro para hacer la ceremonia del té, el Cha No Yu. En los años 70 hacer una ceremonia del té en Sevilla era algo como muy extraordinario. Pero es más, a partir de que llegó a España, pronunció cientos de conferencias sobre el arte japonés. Participó en un sinfín de congresos, cursos, semanas culturales, ciclos, jornadas, tanto a nivel nacional como internacional. Y además recorrió distintas universidades, distintas instituciones, tanto españolas como también japonesas, o también él llevó a cabo distintas iniciativas de organización de congresos o de ciclos de conferencias. Algunos de ellos, como los podemos ver aquí. Claro, yo tiro para casa. Aquí les pongo la fotografía del congreso que hicimos en Zaragoza, de la Asociación de Estudios Japoneses en España. O aquí, por ejemplo, ya en el caso de Sevilla, pues él organizó en la 10ª edición de la Escuela del Barroco, Oriente y Occidente, la primera globalización en tiempos del Barroco, que fue en el año 2013 en la Fundación Fukushima en Goa. O también aquí mismo se celebró las Semanas Culturales Japonesas. Esta es una imagen concretamente del año 2016, donde aparece además nuestro cónsul de Japón y aparece también, que es una pena que no haya podido asistir, nuestra ahora presidenta de honor de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, Isabel de León. Fue comisario de múltiples exposiciones, desde las más tempranas, y aquí tienen un testimonio también del ABC del año 1973, donde expuso porcelanas japonesas, hasta otras muchas por todo el Estado español y desde luego algunas de las más importantes que se han organizado. Es el caso, por ejemplo, de una exposición que se hizo en Madrid que se titulaba Momoyama, la Edad de Oro del Arte Japonés, celebrada en el Palacio de Velázquez del Parque de Retiro de Madrid, que fue allá en el año 1994-95, que se trajeron hasta tesoros nacionales de Japón, obras que no se podían ver si no ibas específicamente al país del sol naciente. O también fue muy importante la que se celebró en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, titulado El arte japonés y el japonismo, que además fue celebrado en el año 2014 y fruto de ambas dos exposiciones hubo unos sustanciosísimos catálogos en los que participó de una manera muy directa nuestro querido Fernando. Y no solamente participó en esos catálogos, sino que tienen una cantidad ingente de publicaciones que han sido hitos historiográficos en el estudio del arte japonés en España. Y además las únicas referencias que podíamos encontrar en nuestro país hasta época muy reciente. La más leída, por supuesto, es esta, El arte de Japón, que ha tenido nada menos que 9 ediciones, la última de ellas en el año 2006 y que todavía es vigente porque Fernando sabía transmitir las esencias de lo que era el arte de Japón. Y entonces realmente, aunque hayan podido cambiar algunos datos por los nuevos estudios realizados, lo que era más importante lo supo transmitir. Y bueno, tiene otros muchos importantísimos como su trilogía de Japón y Occidente, o que es una preciosidad, que es el Zen y el arte japonés. Yo no he leído, mira que he leído libros sobre el Zen y el arte de nipón, y es el que da más en las claves y que transmite de una manera más inmediata lo más profundo de la influencia de esta manera de existir y de vivir como es el Zen en el arte de Japón. Y otros muchos, muy abundantes, además incluso hasta el año 2017 que siguió publicando. Y aparte de todos estos libros, también escribió cientos de estudios más específicos, bien en forma de capítulo de libro o de artículo en distintas revistas. Yo destacaría sobre todo pues, las que están vinculadas con la Academia, el Boletín de Bellas Artes o temas de estética y arte, el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla, Art Sacra, etcétera, donde trabajó y estudió pues, temas, por ejemplo, sobre el arte Nanban, que es un arte de influencia occidental en Japón allá en el siglo XVI y primeras décadas del XVII, o por ejemplo le encantaba la escuela Rinpa, por ejemplo este era uno de sus biombos favoritos y por eso lo he puesto, que es de Ogata Korin, donde aparecen esos lirios sobre un fondo dorado que parece que se disponen con digamos, armonía musical, ¿no? Y que dan una sensación de que los puedes coger con tu mano, o por el contrario, el contraste de esta obra titulada del universo de Sengai, donde
con 4 pinceladas, ¿no? Se sintetiza todo lo que es el mundo y todo lo que es el todo, que también era otra vertiente que le gustaba muchísimo a Fernando García Gutiérrez. Pero es más, aparte de todos los libros fundamentales que tenía sobre Japón, también tiene gran cantidad de trabajos dedicados a otros temas. Obviamente, muchos de ellos vinculados a la Compañía de Jesús, como los que vemos aquí en pantalla, pero además de todo ello, también se metió en las nuevas tecnologías y en esta página web, ¿no?, sobre patrimonio sevillano de la Archidiócesis de Sevilla, publicaba de una manera puntual y constante pequeños artículos sobre obras de arte especiales que se encontraban en la diócesis para darlas a conocer, muchas de ellas desconocidas, ¿no? Y entonces quería subrayar la importancia del arte sevillano, además como elemento de transmisión de la fe cristiana. Yo no sé cómo le daba de sí la vida. Yo decía, Fernando, es que tú no duermes, porque es que es increíble, porque también fue profesor universitario, estuvo 5 años durante varios cursos académicos, concretamente del año 1995 al año 2001, fue profesor en la Universidad de Sevilla, donde impartió una asignatura que era de carácter optativo, que era Arte Extremo Oriental, que la tenía así, todo el mundo cogía esa asignatura, por esa manera que tenía de explicar y de transmitir. Porque ¿cómo daba a conocer la cultura japonesa? ¿Cómo daba a conocer el arte de Japón, Fernando? En cualquier foro, y bien de una manera oral o de una manera escrita. Pues primero, con gran penetración y rigor, fruto de sus profundos y actualizados conocimientos. Segundo, con una sencillez y una simplicidad admirable. Iba a las esencias. Él me decía, mira, Elena, tú no digas tantos nombres japoneses ni tantas fechas. Tú ve a las claves, que seguro que te entenderán. Con que se queden con 5 cosas fundamentales es lo fundamental, lo que es perfecto. Y luego, claro, con una amenidad, con un sentido del humor y una simpatía, contando unas anécdotas cada 2 por 3, que bueno, dejaba al público encandilado, nos llevaba como pececillos por el río, es decir, nos agarraba, ¿no? Nos cogía el corazón, porque además, cuando hablaba, cuando escribía, pues manifestaba sobre todo su profundo afecto, su admiración por el pueblo japonés y su amor por esas manifestaciones artísticas. Y como no, además de todo ello, está su labor en su queridísima academia. No podemos dejar de mencionar sus vínculos estrechísimos con la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, donde tuvo entrañables amigos. Se me van a enfadar algunos porque no voy a poder mencionar a todos, pero no puedo evitar mencionar algunos de ellos, desde que ingresó como académico precisamente el 27 de febrero de 1989 con el discurso titulado Dos momentos de la introducción del arte occidental en Japón, siglos XVI y siglo XIX. Bueno, amigos entrañables, Fernando Fernández Gómez. Gracias, Fernando, por todos los testimonios que me brindaste. Por supuesto, también la actual presidenta de honor de la Real Academia, Isabel de León Borrero, gran amiga. Ella decía que había sido como su padre, ¿no? Por supuesto, también Juan Miguel González Gómez, aquí presente, o también Emilio Gómez Piñol, y tenía mucha amistad, yo creo que también con Antonio de la Banda, que falleció, y con su esposa. Bueno, y no se enfaden los demás, ¿eh? Hay muchos, porque yo creo que eran todos amigos, ¿no? También el caso de Ramón Corzo, con su esposa también Margarita, que ha trabajado tantas veces y tantos años aquí, eran muy amigos. Es que Fernando conocía a todo el mundo, decía cualquier persona y decía, uy, ese es mi amigo mío, es buenísimo, siempre decía lo mismo, es buenísimo, es una bellísima persona. Y ha participado en numerosos actos, ¿no? Desde presentaciones de libros, inauguraciones de exposiciones, bueno, un largo etcétera de actividades. Y fruto precisamente de ese aprecio por la Real Academia Sevillana fue la donación que en el año 2002 hizo a esta institución de su propia colección de arte de Asia Oriental, que logró atesorar a lo largo de toda su vida. Y lo curioso es que, como él mismo decía, palabras textuales, no se gastó ni un duro,
porque todo eran regalos que le hacían personas muy queridas. Una colección que es muy importante. En un principio estaba en una pequeñita sala, muy acogedora y también con un marco muy especial, pero ya con el paso del tiempo y relativamente hace poco, pues la colección se ha dispuesto, yo creo que lo podremos ver posteriormente, en unos espacios muy bien acondicionados, gracias además a la iniciativa de la anterior presidenta de la corporación, que, como he dicho, le profesaba un gran afecto, ¿no? Aquí están unas imágenes de lo que luego podemos ver. Incluso hay un pequeño catálogo que él mismo redactó, que además fue reeditado por la Fundación Japón, y entonces, bueno, las distintas obras que luego veremos, desde grabados ukiyo-e, pinturas, cerámicas, etcétera, tanto de Japón como también de China, porque hay obras chinas que son realmente muy, muy interesantes. Tan amplia era su colección que incluso también donó algunas de sus piezas al Museo Oriental de Valladolid, de los agustinos filipinos, cuyo director, que es Blas Sierra de la Calle y que tenemos aquí en pantalla, fue un gran amigo suyo. Y de hecho, en testimonio y agradecimiento de las obras que donó, además algunas muy importantes, son de los pocos kimonos que se pueden encontrar en esta institución, fue donado por él, pues ya desde septiembre del año 2016, en la entrada de lo que es la sala de Japón del museo, pues se encuentra este retrato de Fernando. Después de esta vida, pues hombre, y además esta dedicación a Japón, pues no es extraño, ¿no?, que el gobierno japonés reconociera su importante trayectoria. Esto es un momento en el que el embajador de Japón lo recibió en esas celebraciones que anualmente hacen para celebrar el natalicio del emperador de Japón. Premios, muchos. Uno de los más importantes, en el año, fíjense, hace mucho tiempo, 1993, le fue concedida la condecoración de la Orden del Sol Naciente con distintivo de rayos dorados y roseta, que es una de las más altas distinciones que otorga Su Majestad el Emperador de Japón a aquellas personas, a aquellas personalidades nacionales, también internacionales, sobre todo con logros destacados en distintos campos relacionados con el país del Sol Naciente. Y también en el año 2011, en el Salón del Trono del Palacio de Navarra, en Pamplona, tuvo lugar el acto de la entrega de la primera edición del premio de la Fundación Consejo Español España-Japón, que fue otorgado a Fernando junto con Federico Lanzaco y Fernando Rodríguez Izquierdo, también aquí presente, ¿no?, en su condición de lo que realmente son, que son pioneros en los estudios de Japón en nuestro país, en España. Bueno, y en el año 2013, con ocasión precisamente de la celebración del Año Dual España-Japón, en el que se conmemoraba precisamente la embajada Keicho, que dio lugar al apellido Japón, como bien conocen ustedes, año 1613, bueno, pues los príncipes de España, por entonces, ahora reyes de España, pues hicieron una cena de honor al príncipe Naruhito, por entonces, hoy emperador de Japón, para conmemorar precisamente este acto de encuentro, ¿no?, de hermanamiento, de celebración, de contactos mutuos. ¿Y quién iba a ir? Pues, por supuesto, invitaron a Fernando García Gutiérrez, y aquí tenemos el testimonio. Que conste que yo lo acompañé y me divertí mucho porque no le hacía ningún caso a las grandes personalidades, sino a la gente más humilde, a la que conocía de una manera más cercana y, bueno, como siempre, un ejemplo de vida. Porque eso es lo que fue, y con esto ya terminaré. Además de todos estos logros que hemos señalado, esta actividad frenética en distintas facetas, fue un ejemplo de vida, un verdadero sensei. Todos los que lo conocimos, y fuimos muchos, seguro que recordamos su enorme sencillez, su afabilidad, su entrañable cercanía y su loable generosidad. Solamente las personas auténticamente sabias son sencillas y cercanas, como él. Siempre activo, cálido, este maestro sorprendía por su bondad, por su optimismo, por su alegría, por su sentido del humor, pero también por su espiritualidad de hondo calado. Impactaba cuando te hablaba de temas más profundos, ¿no?, de religiosidad y espiritualidad.
cualquiera de las personas que lo conocía puede decir, y creo que comparte estas palabras. Y esa bondad y esa alegría la mantuvo hasta en sus últimos momentos, ¿no? Hasta su último soplo de vida. Y por eso también no es extraño que con el paso del tiempo se le estén haciendo tantos homenajes. Nosotros, por ejemplo, hicimos una semana cultural japonesa dedicada a él, Sensei, maestros del Japón, homenaje a Fernando García Gutiérrez. También se celebró la tercera semana cultural de Japón en Sevilla, dedicada a su figura, e incluso también, y quiero recordarlo con enorme cariño porque estuvimos aquí presentes el profesor David Almazán, la profesora Yoyi Kawamura y yo, en esa sesión de la academia, sesión académica de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría en memoria del padre Fernando García Gutiérrez, que tuvo lugar precisamente el 10 de octubre del año 2018. Aquí fue publicado, además, todos los discursos y he querido poner una de las primeras páginas, ¿no?, de este gran homenaje. En definitiva, una vida espléndida. Y solamente nos resta a Fernando, misionero, maestro y amigo, muchas gracias por tu hermoso legado. Gracias por tu magisterio, por tu ejemplo científico y humano, por haber abierto nuevos caminos. Gracias por el cariño que siempre además manifestó a los que nos consideramos sus discípulos, con un enorme orgullo. Y siempre yo creo que Fernando estará con nosotros y estará en sus libros, estará en los ecos de sus palabras, estará en esos recuerdos tan gratos de encuentro que tuvimos en muchos momentos y seguramente y sobre todo estará en nuestro interior, ¿no?, donde su luz, porque tenía una luz especial, desde luego nunca se apagará, siempre sonriente, desde que era jovencito hasta la última foto que yo misma le pude hacer, estará en nuestros corazones con esa luz tan especial. Espero que también este librito sirva para guardar su memoria, su recuerdo y sobre todo nuestro inmenso cariño. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Extraordinaria conferencia, no solo por la profundidad de sus saberes sobre el arte japonés y la sensibilidad con que lo ha enfocado, sino sobre todo porque ha sabido entrecomillar, porque ha sabido proyectar con muchísimo cariño la personalidad de nuestro querido amigo, el padre Fernando García Gutiérrez, que por encima de todo, quizás a mí lo que más me impresionaba de él era su extraordinaria alegría y el saber en el momento que tenía que aparecer. La verdad es que eso es algo verdaderamente inaudito que nunca olvidaré de él, porque en los momentos más tristes de mi vida estuvo el padre Fernando a mi lado. Eso verdaderamente es algo que no se puede olvidar, ¿no? Por supuesto, quería decirle que nos sentimos honradísimos de tenerle de nuevo, no solo como compañera universitaria, como catedrática de Historia del Arte en Zaragoza, sino sobre todo en lo que concierne a nuestra parcela como académica correspondiente de esta regia institución que tiene indiscutiblemente una gran incidencia en la ciudad de Sevilla, sobre todo por su dedicación al estudio y al esclarecimiento del arte hispalense. No quiero extenderme más, sino sencillamente darle la palabra al señor alcalde de Coria para que él pues clausure este acto en homenaje al padre Fernando. Bueno, no es necesario. Muchas gracias, señor presidente, por cederme la palabra aquí en una institución que tanto hace por la misma, por tener este privilegio. No todo el mundo tiene la oportunidad de dirigir la palabra en un espacio como este, que encierra tanta historia y tanta profundidad
en el estudio de la palabra, como decía. Y cerrar el acto, pues no puede ser de otra forma que no sea dando las gracias. Las gracias, pues, desde la impresión de este libro, desde Gráficas Coria, como así se hizo, dándole las gracias a ustedes por estar aquí presentes en este acto, dando las gracias a la Academia, lógicamente, por permitir acogerlo, dando las gracias a la profesora Elena Marlé por su dedicación a esta obra absolutamente imprescindible y creo que además justa, no solamente para el padre Fernando García Gutiérrez, sino también para el resto de la humanidad, para que tenga la oportunidad de conocer a una persona probablemente sin igual. Y por supuesto, pues dar las gracias a la Asociación Hispano-Japonesa, que es quien en definitiva ha tenido esta maravillosa idea de poner negro sobre blanco en unas páginas la historia de una persona que seguramente necesitaría de una enciclopedia y de muchos tomos, ¿no? Así que darle las gracias a la asociación, porque como muchas veces también me ha dicho su vicepresidente, para que una cosa no se olvide tiene que estar escrita. Y creo que esto es lo mejor que se podía hacer para que una personalidad como Fernando pues no quedara en el olvido, ¿no? Porque al final la tradición oral, lo que cada uno conozcamos, pues puede ir pasando de unos a otros, pero al final es difícil que sea recordado con el paso de los años. Así que con este libro lo que permitimos es que Fernando pues quede para la posteridad y que generaciones posteriores pues puedan aprender de una persona tan importante como ella. Así que muchas gracias a todos y, señor presidente, pues nuevamente gracias por acogernos aquí. Gracias. Gracias a vosotros, gracias a todos ustedes, porque indiscutiblemente vuestra presencia es indispensable para darle el respaldo humano y la calidez que necesitan estos tipos de homenajes. Muchas gracias, profesor. Gracias a todos.